Primero, si hay algo que quieran retomar de la vez pasada, que estábamos viendo el fetichismo de la mercancía, estábamos viendo la conciencia del productor de mercancías en el desarrollo, tal como lo presenta inmediatamente Marx en el Capital. Habías dicho que ibas a hacer una aclaración sobre trabajo simple y trabajo complejo. ¿Anulo la hice al final? No, y yo tenía una pregunta al respecto de que los estaba esperando. Bueno, va a quedar desordenadamente metida, no sé si... Diría una cosa, completemos el desarrollo que hace Marx. La propuesta va a ser esto: completar el acompañamiento del desarrollo que va haciendo Marx, que ya queda muy poquitito del coso. Yo después les voy a proponer volver a mirar la conciencia del productor de mercancías. En el medio metemos el trabajo simple y complejo. Sobre lo que veníamos viendo del fetichismo, ¿hay alguna cosa que quieran plantear? Más que pregunta es si siento que la realidad que no entendí muy bien y siento que se me escapa algo cuando él hace una referencia al modo de producción en la época feudal, como para hacer una comparación. Lo pongo un cacho en contexto. Decime si es esta parte exactamente lo que... Pero lo que va apareciendo es esto. ¿Qué es lo que vino diciendo? Dice, las mercancías tienen este carácter misterioso, que hay una cuestión anecdótica que yo iba a plantear y me olvidé la vez pasada, aprovecho ahora la pongo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, son cosas materiales que como cosas materiales no tienen ningún misterio y que sin embargo tienen esta propiedad social de relacionarse unas con las otras en el cambio y relacionar indirectamente entonces a sus productores. Dice, ¿de dónde le sale esta capacidad? Y entonces empieza a mirar y dice, no sale del valor de uso, creo que la vez pasada habíamos hecho un desarrollo ahí, ¿no? No sale del valor de uso porque el valor de uso es común a cosas que son mercancías, cosas que no son mercancías, es una condición general de la vida humana. Pero tampoco esta condición, dice, pero esta condición no les brota tampoco de el ser productos del trabajo. Porque dice, porque todas las sociedades han tenido que trabajar, esto es también una condición natural para la vida humana. Ni del trabajo concreto, ni del trabajo abstracto, porque toda sociedad tiene que gestionar qué hace con la masa de fuerza de trabajo de la que dispone. Entonces dice, no viene tampoco de las determinaciones de la sustancia del valor. Viene del carácter privado del trabajo. Lo que tiene de específico históricamente es el carácter privado del trabajo. Y entonces, después de haber hecho ese desarrollo, que en realidad lo que está diciendo es, bueno, esto es lo que estuvimos viendo antes, ahora está de vuelta planteado respecto de la determinación que estaba en juego en la parte del desarrollo de la forma del valor. Lo que plantea es, bueno, ¿qué pasa si uno hace una comparación exterior? Y entonces lo que van a aparecer como formas de organización del proceso de metabolismo social anteriores son todas formas en las cuales lo que rige
la unidad entre la producción y consumo social, lo que rige esto que habíamos planteado de toda sociedad, cada vez que va a iniciar un ciclo de su proceso de vida, necesita organizar su capacidad para trabajar, luego su capacidad para consumir, asignándole a cada miembro de la sociedad qué trabajo útil, concreto tiene que hacer. Dice, ¿y cómo se hacía en las otras formas anteriores? Y esa asignación se hace a través de los vínculos de dependencia personal. El individuo ocupa un lugar, el individuo como persona ocupa un lugar en la vida de esa sociedad que tiene asignado determinado trabajo. Y cuando hace la referencia al trabajo abstracto, dice, bueno, hay sociedades en las que se le pone más de manifiesto la administración del trabajo como trabajo en general, sociedades donde esto aparece más diluido. Yo agrego esto como observación. En general, cuanto mayor es la escala con que reproduce su vida una sociedad, más la administración va pasando por el trabajo abstracto. Diferenciado no se reconoce como un atributo humano, se reconoce como una capacidad de individuos o de personas que tienen ciertos atributos personales. Pero en una sociedad de estamentos donde se pone en marcha fuerza de trabajo de cientos o de miles de individuos todos juntos, es claro que ahí la asignación de esa fuerza de trabajo a hacer esa tarea tiene fuertemente presente que se dispone de una masa de fuerza de trabajo en su conjunto. ¿Está claro esto? En una comunidad donde son 20 individuos, lo que aparece de inmediato es que cada uno tiene un atributo personal por el cual tiene que cumplir un determinado papel. Entonces, esta es la comparación que va a hacer. En esas sociedades no hay cambio de mercancías. Los individuos no es que cada uno trabaja de manera privada, trabaja para los demás de manera privada y con independencia de los demás. Cada uno es inmediatamente un órgano del proceso de trabajo social. Entonces, hace esta ironía de las bendiciones que le da el cura al campesino o al siervo. Dice, no le está entregando un valor de uso a cambio de lo que recibe. No, hay un vínculo de dependencia personal por la cual el siervo o el campesino tiene que pagar un tributo, que puede ser en trabajo, en especie, o finalmente en el desarrollo de la sociedad feudal va a ser en dinero, pero que tiene que pagar un tributo porque es un siervo y porque el otro es el señor que tiene la potestad de ocupar ese lugar dentro de la vida de la sociedad. Entonces, esta es la referencia a una forma de relación social que es distinta. Yo después voy a volver sobre esto. Marx no lo presenta así, especialmente en esta primera parte, lo presenta después, hace una referencia a esto. El modo de producción capitalista es esencialmente una sociedad de individuos libres. No existen los individuos libres en todas las otras formas de sociedad. Uno no puede reproducir su vida si no es a través de los vínculos de dependencia personal. Es inseparable de los demás órganos individuales del proceso de vida social. En el modo de producción capitalista no hay ningún vínculo personal, general, en la organización de la vida social. La referencia que va a hacer Marx ahí, la comparación que va a hacer, es que cuando dice, bueno, acá está el trabajo, lo que tiene de específico esto es que el trabajo social se hace de manera privada e independiente. ¿Cuándo puede desaparecer esto? Cuando el trabajo social no sea hecho de manera privada e independiente, sino que la organización del trabajo a través de una conciencia, que se sabe una conciencia libre,
ponga en marcha la masa de trabajo individual como si fuera una unidad inmediata, pero no basada en los vínculos de dependencia personal, basada en la condición de individuos libres. Y esto quiere decir con una conciencia objetiva. La condición para esto es la propiedad colectiva sobre los medios de producción, porque si no, no se puede poner en marcha el trabajo social como una unidad inmediata, bajo esta forma. Entonces dice, esto es una sociedad de individuos libres, pero para llegar a esto hace falta todo un desarrollo de las condiciones materiales, uno puede poner de las fuerzas productivas de ese trabajo social que todavía no está presente y que es un doloroso camino ese desarrollo. Entonces ese es el planteo que va a hacer ahí cuando hace la comparación. La comparación tiene un carácter, no sé si es el término que corresponde, pero es estrictamente ilustrativo, de decir, tengo ahora, sé lo que es esto, bueno, ahora lo comparo con esto otro, y cuando lo comparo con esto otro, me queda en evidencia qué es lo históricamente específico de esto. Lo que, no sé si queda claro más. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Y en un desarrollo posterior, ¿no cabe la pregunta, con el desarrollo probablemente del sistema capitalista, de hasta qué punto son individuos libres o realmente los trabajos son desarrollados de manera privada e independiente? Hasta ahora lo único que tenemos, ¿cuál es nuestra situación? Nosotros empezamos diciendo, para contestarnos sobre nuestra subjetividad política, tenemos que contestarnos qué es la mercancía. Y ahora lo que descubrimos es que en nuestra subjetividad política, y por lo tanto en nuestra conciencia y voluntad, que esto es lo que está desarrollándose acá, somos sujetos que organizamos, lo único que podemos explicar, nos vinculamos a través del cambio de mercancías. Lo único que podemos explicar de qué somos como sujetos es esto. Somos individuos. Premisa, ¿no? De ser individuos libres. No, es que no es una premisa, es el descubrimiento que uno tiene delante. Digamos, Marx acepta que dentro de un sistema capitalista desarrollado es ajeno la determinación del trabajo que uno hace de contexto. ¿No? Vos querés saltar apenas estamos arrancando en el punto de partida. ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? Nos enfrentamos a que tenemos que contestarnos qué es la mercancía porque eso hace a nuestra subjetividad. Está dentro de nuestra subjetividad la mercancía. Es más, llegamos a esto porque vimos que nos relacionamos a través del cambio de mercancías. Pero no ve la libertad. Pero, digo, esto es lo que vamos descubriendo, esto es lo que vamos encontrando, esto es lo que tenemos delante. Cuando miramos la mercancía, decimos, esto es una cosa que no debería hacer lo que hace. Esto es un objeto útil, sirve para satisfacer necesidades humanas y tiene la capacidad de entrar en una relación, que Marx llama de entrada una relación social, porque es un vínculo, con otra mercancía, cuando todo dice que no puede ser. Porque materialmente son dos cosas cualitativamente distintas y no hay forma de que cosas cualitativamente distintas puedan haber una relación de igualdad. Entonces uno dice, no, pero si están en una relación de igualdad, uno tiene dos caminos, que Marx va a hacer la referencia. ¿Qué hace Aristóteles? Aristóteles se enfrenta a esto, dice tiene que haber una cualidad común y llega un punto en el que dice, no puede ser, esto es convencional. Marx contesta por qué a Aristóteles le pasa esto, porque vive en una sociedad donde no se puede reconocer al trabajo humano como una condición general, donde no se puede reconocer al sujeto humano como un género. Hay cosas que se parecen,
pero que son distintas. Hay amos, parecen ser físicamente similares, pero hay amos de esclavos y hay esclavos. Hay individuos que en su relación recíproca son individuos libres, pero por eso Aristóteles se enfrenta a la mercancía, porque hay compra-venta de mercancías, hay ese proceso, pero no puede pensar en el ser humano, solo puede pensar en amos y en esclavos. Y esto hace a lo que hablábamos antes. Son atributos personales, es inseparable de esa condición el individuo. Bueno, el otro camino es el que sigue Marx y que nosotros estamos reproduciendo, que es decir, no, bueno, si hay esta relación de igualdad, esto tiene que tener una sustancia común en la misma cantidad. Empezamos a mirar, decimos, no son atributos naturales, miramos la acción, no son atributos naturales. De la otra cosa que son producto es del trabajo. Miramos el trabajo concreto y decimos, miramos el trabajo y decimos, ¿qué es trabajar? Y miramos materialmente lo que es el trabajo. Y decimos, es un gasto de cuerpo humano, es un gasto productivo realizado de una determinada manera concreta. Analíticamente decimos, acá hay trabajo concreto, de ahí no puede venir la cambiabilidad, hay trabajo abstracto y de acá puede venir la cambiabilidad. Pero resulta que cuando lo seguimos mirando, sea que lo miramos adentro, sea que hacemos la comparación, decimos, no, pues no puede ser de acá puede venir, pero esta no es la respuesta completa, porque hay otras cosas que no son mercancías y que también son materializaciones de trabajo abstracto, que eso es lo que está haciendo Marx cuando hace esta comparación y este planteo de decir, no viene del carácter abstracto del trabajo. Seguimos mirando y decimos, ¿qué tiene de peculiar el trabajo productor de mercancías? Que es un trabajo social que está hecho de manera privada e independiente. Esto quiere decir que el productor tiene el dominio pleno sobre su trabajo individual, que trabaja para los demás sin vínculo con los demás. Marx no lo va a remarcar en el capítulo primero, pero lo que subyace a esto es la propiedad privada sobre los propios medios de producción. Solo así se puede tener el control pleno sobre el trabajo, sobre el propio trabajo individual. Y lo que a continuación va a aparecer es, bueno, entonces, ¿cómo se organiza la unidad del proceso de metabolismo social en una sociedad de individuos que tienen el control, que realizan su trabajo social de manera privada e independiente? No tienen control sobre el carácter social de su trabajo, no tienen atributos personales que les permita ejercer ese control. La forma en que se establece la unidad a posteriori, tardíamente, es una vez que el trabajo social se gastó, ahora hay que probar si eso es socialmente útil. Cuando dije trabajo social, me refería a la masa de fuerza de trabajo de la sociedad. Ahora hay que probar si eso es socialmente útil o no, si sirve para los demás. Como no hay vínculo personal, no se puede hacer personalmente. La única forma de hacerlo es a través de que se representa el trabajo abstracto, socialmente necesario, materializado de manera privada e independiente, como un atributo social del producto de ese trabajo, que es la capacidad para relacionarse con otro equivalente en el cambio. Lo que se tiene es la mercancía, lo que tiene de específico es que es portadora de valor. Y esto es todo lo que sabemos hasta acá. Peor todavía, cuando empezamos a mirar la conciencia fetichista, lo que nos encontramos es que la conciencia general de los productores de mercancías no dice todo esto. Al contrario, lo que dice es, y bueno, esto es un atributo natural de las mercancías. Entonces esto es todo lo que nos podemos contestar. Yo después lo voy a mirar más desde el punto de vista de la conciencia, de la condición de individuo libre. Pero esto es todo lo que yo puedo contestar de mi conciencia. Hasta ahora lo que sé es que soy un individuo que
Si soy un productor de mercancías, en la determinación de mi subjetividad está el realizar el trabajo social de manera privada e independiente. Y lo que tengo delante es la pureza del trabajo social realizado de manera privada e independiente. Porque cada individuo trabaja aislado de todos los demás. Entonces, la pureza de esto. Pero no porque dije voy a tener que empezar por la pureza, es lo que puedo contestarme hasta acá. Si alguien me dice, no, pero hay mercancías que son producto de un trabajo colectivo, mi respuesta es no puedo explicarlo. No sé qué quiere decir un trabajo colectivo, porque un trabajo colectivo es un trabajo directamente social. Y yo lo que sé hasta ahora es que las mercancías no son productos de trabajo directamente social, que son productos de trabajo social hecho de manera privada e independiente y que por lo tanto son indirectamente productos del trabajo social. Entonces, no podría explicarme cómo puede haber, por ejemplo, un trabajador colectivo. Sí, es inexplicable a esta altura. Yo entiendo que estas respuestas producen angustia, pero la angustia es parte del proceso de enfrentarse a algo que es muy angustiante, que es la conciencia del productor de mercancías. Entonces hay que tener paciencia y ver a dónde lleva esto. Sí, sí. A mí me llama fuerte, poderosamente la atención que no vea en su análisis tan minucioso del germen del capitalismo esa inexistencia de libertad individual, ¿no? Que seguramente la ve en su desarrollo. Eso es lo que pregunto, ¿cómo no analizando minuciosamente el trabajo privado independiente? El concepto de individuos libres, al que me imagino que en su desarrollo va a abordarlo políticamente, ¿no? Pero que en esta primera instancia esté dando por sentado, sí, lo planteo como la premisa de esa libertad. No es una premisa, es una descripción. Pero él ve que no es libre. Pero no importa, pero vamos por partes. Lo que se explicó es esto, son individuos carentes de vínculos de dependencia personal. La única forma que uno se enfrenta a la razón por la cual las mercancías son objetos cambiables es porque el trabajo social se hace de manera privada. Y eso lo que produce, lo que corresponde, la forma que tiene un trabajo social que se hace de manera privada, es la existencia de individuos carentes de vínculo social personal. Bueno, que son libres con esta doble determinación, era lo que yo iba a ir después. La libertad es Engels tiene una síntesis que para mí es sumamente rica, donde dice la libertad es la determinación conocida. Si conozco mis determinaciones, entonces actúo con libertad frente a ellos. Yo después vuelvo sobre esto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno toma un productor de mercancías en lo que conoce hasta ahora? Es un individuo que su conocimiento de sus determinaciones es el único que importa en la organización, que juega un papel en la organización de su trabajo. Y luego, como acá hay unidad entre producción y consumo, de su consumo. Eso es lo único que juega. Entonces, es un individuo libre, porque no tiene vínculos de dependencia personal, en este sentido es libre, y es libre porque tiene el control pleno sobre su trabajo individual. El siervo es un individuo que no tiene este control pleno sobre su trabajo individual, el esclavo lo mismo, el individuo de la comunidad primitiva lo mismo, y que además su conciencia y su voluntad no es la única
que entra en la organización de ese trabajo. Entonces, esto es lo que uno tiene delante y dice, bueno, esto es un individuo libre, lo miro de cualquiera de las dos formas, en realidad es esto, porque es libre, porque tiene el control pleno sobre su trabajo individual, si no tendría que tener vínculos de dependencia personal. Ahora después yo voy a volver sobre eso. Y esto es lo que tengo delante. Y esto es lo que sé respecto de este individuo libre. Como vos tenés una inquietud, me vas a obligar a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Pero me vas a obligar a hacerlo. Mucho más adelante, el año que viene, sobre los fines del año que viene, vamos a llegar a un punto en el que Marx va a decir, pero esto, que era esto, era esto, era esto y era esto, es todo lo contrario. Y entonces, ¿por qué no empezamos por acá? Porque si hubiéramos nunca, si nosotros vamos a mirar el modo de producción capitalista en su propio movimiento, en el modo de producción capitalista lo que aparece, ante todo, son individuos que intercambian mercancías. Y entonces solo se puede contestar respecto de qué es el modo de producción capitalista cuando uno arranca con la mercancía. Y la forma que se enfrentó a la mercancía hasta acá, las determinaciones de la mercancía que conoce, son estas, y no conoce otras determinaciones de la mercancía. Entonces, si eso... pero hay que esperar un buen tiempo. Bueno, lo dejo ahí porque después ahí, si queda suficiente como respuesta a esta altura, lo dejo acá. Hay otra cuestión en los términos que vos usaste que me gustaría detenernos. Vos usaste el término concepto. Y acá, yo creo que ya planteé que Marx dice en un texto que escribe al final de su vida, yo no parto de conceptos. ¿Qué es lo que nosotros... No partimos de un concepto de mercancía. Empezamos a mirar algo que tenemos enfrente. Y lo que empezamos a hacer fue describirlo. Y es una descripción, hay un momento en el cual hubo un proceso analítico y después lo que hubo fue un despliegue de eso que uno tenía delante, del movimiento de eso que tenía delante. Para poder hacer ese desarrollo hacen falta nombres. Y acá aparece esta cuestión que tiene que ver no sé si plantearlo o no, tiene que ver con Hegel y tiene que ver con la crítica que Marx le hace a Hegel o que uno puede tomar de esto. Porque en realidad uno dice, arrancamos con palabras. Y Hegel dice, las palabras son, si no recuerdo mal, abstractos universales. Son producto de la abstracción y hacen una referencia a una universalidad. Lo que está en juego es, a partir de ese abstracto universal, es desplegar su necesidad. El concepto convierte el abstracto universal en una existencia, llamémosle concreta, de la cual se va a partir. Y nosotros no hicimos ese camino. Cuando tenemos a la mercancía como nombre, no tenemos la menor idea de lo que es la mercancía. Y ¿de qué forma es que se pasa del abstracto universal al concreto? Es a través de desplegar las determinaciones de ese concreto.
cuando nosotros hicimos la parte del análisis, ahí no hay despliegue de ninguna determinación. Ahí va la pregunta de qué encierra esto adentro. ¿Cuál es su necesidad? Entonces su necesidad no es esto que tenía inmediato, es que la necesidad de este objeto que era un valor de uso es que tenía este atributo de cambiabilidad. Bueno, y este atributo de cambiabilidad quiere decir, pero en ese proceso no hicimos ningún despliegue de lejos de haber un avance hacia el concreto, lo que hay es un proceso analítico. Si uno arranca y convierte a la mercancía en un concepto, en lugar de hacer un proceso analítico, Marx va a hacer una referencia indirecta a esto en otro texto, lo que hay es un proceso de abstracción. Se lo convierte en una abstracción, se lo separa de sus determinaciones y se le atribuyen determinaciones a capricho de uno o más o menos capricho. Entonces, Marx usa varias veces el término concepto, yo no voy a... Nadie dice, en algún lugar dice, y ahora se ajusta a su concepto. Pero lo que nosotros estamos desarrollando es una descripción de lo que vamos, cuando empezamos a desplegar esto, decimos, bueno, pero si es esto, entonces tiene esta forma. Ahora, si esta forma, a su vez, tiene esta potencialidad, y lo que miramos es cómo se realiza esta potencialidad, en la cual el contenido, lo que descubrimos primero, que aparece ahora como el contenido que tiene una determinada forma, la forma es completamente distinta al contenido. Cuando nosotros miramos la mercancía, decimos las mercancías tienen que probar que son objetos cambiables. Pero cuando seguimos desplegando el cambio de mercancías y nos enfrentamos con el dinero, cuando nos enfrentamos con el equivalente, ya de entrada, pero con el dinero en su plenitud, es una mercancía que no tiene que probar que es producto del trabajo social, que representa el trabajo social y que por lo tanto tiene el atributo opuesto al punto del cual partimos, donde ninguna mercancía podía tener este atributo y resulta que es necesario para el desarrollo general de la mercancía que una mercancía tenga este atributo. Entonces, estamos avanzando en ese sentido, no a través de una construcción conceptual. Bueno, no hago más observaciones, así avanzamos con el objeto mismo. Pero no sé si hay algo más que quieran plantear. Vos mismo, porque muy tímidamente hiciste la segunda planteo, pero lo podés hacer con total... bueno, lo que nosotros habíamos llegado era la conciencia, cómo se va generando la conciencia fetichista, cómo se va desarrollando la conciencia fetichista. ¿Qué era? ¿Qué le preocupa al productor de mercancía? ¿Cuánto le van a dar a cambio? Entonces aparece como un problema puramente cuantitativo. ¿Qué es lo que ocurre con la conciencia científica? La conciencia científica nace respecto de esto cuando ya esto está funcionando y generalizado. Y entonces lo que le resalta a la conciencia científica es también cuánto se da a cambio, el problema cuantitativo. Y entonces se quiere contestar, ya no simplemente por el interés de cuánto me van a dar a cambio, sino de qué depende ese cuánto. Y entonces lo que va a plantear, y que ahí hasta habíamos llegado, es que la economía clásica descubre la sustancia del valor, descubre que es el trabajo. No puede descubrir qué es el trabajo abstracto, no diferencia, pero incluso Marx va a hacer ahí alguna cita diciendo, está implícito en lo que se está diciendo, que no es un problema de los trabajos concretos, que es un problema del trabajo humano en general, si no recuerdo mal es la de Franklin, donde aparece esto.
Pero dice, pero lo que nunca se pudiera contestar la economía clásica es la forma que toma el valor. ¿Y por qué no se puede contestar la economía clásica respecto de la forma, descubriendo la sustancia? ¿Por qué tiene una forma que es distinta de su sustancia? Dice, porque entonces se pone en evidencia el carácter histórico de la mercancía, de esta forma de relación social, como una sociedad en la cual, y choca para esta conciencia, de individuos que son libres y que sin embargo están sometidos al dominio que tiene sobre ellos el producto de su trabajo. Y entonces dice, no se lo pueden contestar, porque entonces esto es, vamos a ponerlo así, esto es espantoso. Ante todo es que el ser humano, cuando está en la plenitud de, hay que pensar además la época histórica, está la plenitud del desarrollo de lo que es el individuo libre, ¿tá? Y del individuo libre por naturaleza, cosa que en la sociedad anterior no existía. Y todas las construcciones, en todos los terrenos en los cuales se está desarrollando la producción de la conciencia, aparece la figura del individuo libre por naturaleza, carente de vínculos de dependencia personal por naturaleza. Esto es la imagen que aparece en Rousseau. Después el problema es si este individuo en ese estado de naturaleza se puede desarrollar plenamente, no se puede desarrollar plenamente porque necesita establecer un vínculo social exterior a su persona. Después en todo caso vamos a ir sobre eso. Pero lo que le aparece es todo lo que se está desarrollando en la sociedad parte de concebirse, los sujetos humanos, concebirse como individuos libres. Es el desarrollo de la justicia que es completamente distinto que la justicia feudal. Es una justicia que parte de pensar que el individuo es libre por naturaleza. Después, en todo caso, lo miramos en lo que sigue a todo esto. Entonces, dice, estos individuos no pueden enfrentarse a la forma que tiene el valor. Que dice, creo que ya lo planteé, porque dice Smith, ¿y por qué si el valor es cantidades de trabajo, no se cambian las mercancías midiéndolas en cantidades de trabajo? Porque en realidad uno no está acostumbrado a cambiar así, uno está acostumbrado a cambiar una cosa por otra. Y en realidad uno ni siquiera cambia una cosa por otra, cambia cada cosa por dinero. Y entonces le parece más simple y natural. Y ya está. Y se le terminó a Smith el problema de la forma que tiene el valor. Ricardo ni se hace problema con esto y se terminó. El problema, Ricardo va a centrar el problema en otra cuestión de la determinación del valor, que es para él, del valor de cambio, que para él se aleja de las cantidades de trabajo. Pero la forma va a desaparecer. Lo dejo ahí porque había cosas adicionales que no tienen sentido a esta altura. Entonces, lo que se va a enfrentar es esto. No se pueden contestar sobre el carácter histórico del modo de producción capitalista. Y la forma de no contestarse sobre el carácter histórico es naturalizar. Y después va a tener una observación respecto de lo que él llama la economía vulgar. Que el término vulgar es el conocimiento inmediato. Es un conocimiento que se detiene en una apariencia. ¿Y qué es lo que va a decir? Él le reconoce a Petty ser el padre de la economía clásica. Dice que todavía tratan de contestarse qué es lo que tienen en concreto adelante. No pueden, chocan, tropiezan contra esta condición histórica, pero todavía tienen como objetivo
todavía son portadores de un conocimiento objetivo. ¿Qué hace la economía vulgar? Lo que hace la economía vulgar es todo lo contrario, se detienen las apariencias, cultiva esas apariencias para hacer la apologética del modo de producción capitalista. Las reduce, dice, bueno, en la traducción de Fondo de Cultura está papilla para ser digerida por la burguesía, y lo que va a aparecer es, esto dice, y lo que hacen es darle, uno podría poner en estos términos, sistematizan lo que son las ideas prácticas de la burguesía, cosa que va a estar muy reflejada, en particular en el tomo 3, para lo cual falta mucho más, pero permanentemente va a estar planteado esto. Y la economía lo que hace es mirar lo mismo que mira el capitalista. En lugar de poder preguntarse por cuál es el contenido, se detiene en la apariencia, y sí, la apariencia es esta, que esta economía vulgar reproduce. Y lo que hace es convertir esas apariencias en abstracciones. Y tiene esta frase que se forman acerca de su mundo como el mejor de los mundos posibles. Yo no me acuerdo ahora con qué, pero tiene una vinculación con algún planteo que aparecía en alguna obra de la época, que habla del mejor de los mundos posibles. La otra cosa que en general no aparece, que esto es lo anecdótico que yo hice referencia antes, no aparece explicado, pero que hay una carta anterior de Marx donde él usa la misma figura. Es esto de que China y las mesas empezaron a bailar para animar a los demás. Y la referencia, que está, no me acuerdo quién es el que hace el comentario además de esto, es esto. Había un momento después del periodo revolucionario de la década de 1840, viene un periodo que parece que todo está tranquilo en Europa, y hay un surgimiento del espiritismo y las mesas que flotan en el aire y se mueven, y está la rebelión de los coolies en China. Y entonces se hace referencia a estas dos cosas con las mesas y China, que se pusieron en movimiento, una parte una ironía, la otra parte una esperanza de que ese movimiento apuntara a alguna dirección. Estamos entonces hasta acá. Después, si quieren, nos detenemos en la economía neoclásica, que existían los antecedentes de la economía neoclásica, todavía no existía constituida, está, digamos, en la misma década que se publica El Capital, es que surge la economía neoclásica reconocida como línea. Bueno, entonces, lo que va a ir planteando es lo que va a seguir avanzando en esto es una expresión del fetichismo de la mercancía, es el papel, lo que se le atribuye a la naturaleza en el proceso de la formación del valor de cambio. En todas estas cosas, la economía neoclásica ha llevado este desarrollo a la plenitud. La tierra produce valor. La tierra es un factor de la producción, la naturaleza, que según la economía neoclásica es un sujeto de la producción de valor. Y lo que va a decir es, acá no hay nada de la naturaleza, esto es una relación
social. Esto es una forma de organizarse el proceso de vida social. Bueno, y con esto yo daría por completada mi parte del desarrollo del capítulo 1, acompañando el desarrollo, digo, en esta parte del fetichismo de la mercancía. Les propongo volver sobre la conciencia del productor de mercancías para mirar qué es la libertad, ya que te inquietaba además en particular para preguntarnos qué es la libertad del productor de mercancías, que toma forma concreta en su conciencia fetichista. Si nosotros miramos lo que habíamos acompañado en el desarrollo, la vez que rehicimos el desarrollo mirando, en lugar de acompañar simplemente el despliegue de las formas del valor, nos habíamos preguntado por qué es esto desde su determinación más simple como proceso de metabolismo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y habíamos llegado a, esto es una forma en que la sociedad establece la unidad entre el carácter individual del trabajo, el carácter social del trabajo, el carácter individual del consumo, el carácter social del consumo, el trabajo y el consumo, la producción y el consumo, en el cual lo que teníamos era cada productor, cada individuo que va a participar en el proceso de producción, porta en su persona una cuota de la fuerza de trabajo de la sociedad. Esto es en toda forma de sociedad que debe ser asignada bajo una forma concreta, útil, determinada. Y al mismo tiempo, cuando mirábamos desde el punto de vista de cada uno de estos órganos individuales, es cómo sabe ese individuo, cómo porta en su persona la capacidad para regir su acción individual, su trabajo individual como órgano de este proceso de metabolismo social. Si nosotros mirábamos las formas sociales anteriores, esto está resuelto a través de los vínculos de dependencia personal. Acá no hay vínculos de dependencia personal, la unidad se establece a través de lo que habíamos planteado, que es un problema o es una cuestión que tiene que resolver la conciencia y la voluntad de cada individuo portador de una cuota de fuerza de trabajo de la sociedad en general, qué forma concreta le va a dar a ese gasto. Y esa resolución la va a realizar entonces, tiene el dominio pleno sobre su trabajo individual, la realiza de manera privada e independiente, después hay que establecer la unidad indirecta. Y entonces cuando uno mira cómo está determinada la conciencia del productor de mercancías y consecuencia su voluntad, cómo se reconoce a sí mismo como órgano individual del proceso de trabajo social, cómo sabe que tiene que gastar su fuerza de trabajo de una forma concreta, útil para los demás, lo primero que tenemos es que se enfrenta a esta cuestión como algo que domina plenamente. ¿Qué es lo que sabe que tiene que hacer? Y uno puede empezar planteando que lo primero que sabe que tiene que hacer es producir valores de uso para los demás. Y supongamos que la conciencia del productor de mercancías termina acá. Y entonces resuelve que si en su sociedad le aparece, yo voy a tomar mi ejemplo del productor de ñoquis porque además la obra siempre se presta.
mira su sociedad, mira que en su sociedad hay una cantidad de chicos desnutridos. Y dice, los ñoquis son un buen alimento para los chicos desnutridos. Y dice, no me equivoco si aplico mi trabajo, mi cuota de fuerza de trabajo social de manera privada e independiente a producir estos valores de uso. Y lo primero que le va a ocurrir a continuación es que se va a dar cuenta de que se equivocó. Que en el modo de producción capitalista, en una sociedad donde los individuos no tienen vínculos de dependencia personal, hay que distinguir claramente entre lo que es una necesidad humana y lo que es una necesidad humana desde el punto de vista de la organización privada del trabajo social. Porque la necesidad humana, desde el punto de vista histórico específico, es una necesidad que solo se puede presentar representada a través de, vamos a tomarlo en término directo, del dinero. Un individuo que carece de este vínculo social, sus necesidades son necesidades humanas, no cabe la menor duda. Desde el punto de vista de cómo se organiza la producción social, no cuentan, no existen. Si el individuo cree que tiene que aplicar su trabajo, su cuota de fuerza de trabajo social de manera privada e independiente para producir para individuos que tienen necesidades como personas, pero que no pueden presentarse en la relación social representados por la mercancía, se equivocó. Si produce sobre esa base, y nadie cree que tiene que hacer esto. Esto es simplemente, el planteo mismo es simplemente para hacer el desarrollo. Pero entonces de acá en más uno tiene que mirar con claridad qué es una necesidad humana y qué es una necesidad humana solvente. Y solo esta es la que cuenta desde el punto de vista de la organización del trabajo social. Si el individuo se equivoca y produce un objeto que no es portador de valor porque no atrae una necesidad social solvente, lo que le pasa es que él mismo se queda sin relación social. Si uno no puede vender, entonces no puede comprar. A diferencia de lo que ocurría en las otras formas de sociedad, en la cual el individuo tiene un vínculo de dependencia personal, por lo cual participa en el consumo social por lo que es como persona. En el modo de producción capitalista, uno no participa en el consumo social de manera general por lo que es como persona, porque no tiene atributos personales. Uno no puede ir a pedirle a otro individuo con el cual no tiene vínculos de dependencia personal que le dé de comer. Yo tengo algún ejemplo muy vulgar de esto, pero lo ahorro para estas cosas, ¿está? Entonces, lo primero que tenemos es esto. Marx va a hacer una observación en un texto anterior que es donde arranca y es donde por primera vez al final de todo el desarrollo va a poder dar cuenta del punto de partida que aparece acá, donde va a hacer esta observación. El planteo que va a ir haciendo es este. El productor de mercancías es un individuo que carece de toda dependencia social. Es un individuo que realiza su trabajo de manera privada e independiente. No tiene ninguna interdependencia social inmediata. Y sin embargo, es el individuo más interdependiente socialmente de todo el desarrollo histórico. Porque lo que va a decir es esto. En toda forma de producción, el consumo de cada individuo depende de la producción de los demás a través de la división social del trabajo. En esta forma de sociedad, el consumo de cada uno no solo depende de la producción de los demás, depende del consumo de los demás. Si los demás no consumen la mercancía que produce,
entonces yo no puedo consumir. Y entonces soy un individuo absolutamente independiente que al mismo tiempo es absolutamente interdependiente. Y yo tengo que resolver esta contradicción y mi conciencia y mi voluntad de individuo libre tiene que resolver esta contradicción permanente. Y entonces va a seguir el desarrollo y lo va a cerrar diciendo ¿dónde está el vínculo social del productor de mercancías? No está en su persona, es un vínculo social bajo la forma de una cosa que se tiene o no se tiene en el bolsillo. Yo suelo hacer el gesto, ahora ya que tengo acá la... ¿sí? Esto es mi vínculo social, esto es lo que dice y me dice a mí si yo puedo participar o no del consumo social. Esto no me va a permitir participar en mucho del consumo social, pero es preferible tener esto que no tener el vínculo social. Entonces yo miro esto, productor de mercancías, y digo, la capacidad para relacionarme socialmente no es un atributo personal mío, es un atributo que a mí me da esta cosa. ¿Está? Primera situación, vamos a guardarlo antes de que se vaya. Primera determinación, entonces, de la conciencia y la voluntad de un productor de mercancías. ¿Qué le pasa entonces al productor de mercancías en el momento que está produciendo su mercancía? En el momento que se está afirmando en la plenitud de su condición de individuo libre, porque tiene el control pleno sobre ese trabajo que está haciendo. En el momento que se está afirmando en esta condición, lo que sabe es que tiene que producir valor, que no importa qué forma material tiene su mercancía, que lo que tiene que tener es valor. ¿Estamos hasta acá? Entonces uno se encuentra con esto y lo que tiene delante es que el productor de mercancías tiene que poner su conciencia y su voluntad al servicio de producir valor. Tiene que actuar como si fuera la conciencia y la voluntad de la mercancía. Marx va a usar la expresión que yo uso ahora en el prólogo y después cuando se refiera más adelante a las formas concretas que va tomando el productor de mercancías. Pero yo lo voy a usar ahora en esto. Tiene que actuar como personificación de su mercancía. Tiene que ser una conciencia, una voluntad que lo que piensa es como si fuera una mercancía. Tiene que producir valor. Uno lo puede sintetizar esto diciendo, no es el sirviente de nadie, porque es el sirviente de su mercancía. ¿Está claro el sentido de esto? Yo no le tengo que responder personalmente a nadie. Ahora, si no produzco valor, entonces me quedé sin relación social. Y entonces, antes de poder afirmarme como persona consumiendo los productos del trabajo social, primero me tengo que afirmar como personificación de la mercancía. Tengo que haber producido valor. Y esto aparece de manera inmediata en este ejemplo, que es un ejemplo con toda la brutalidad que tiene el modo de producción capitalista. Darle de comer a los hijos, que no se pueden valer por sí mismos, es una afirmación en la condición personal de padre o madre. Esto es afirmarse como persona en la paternidad y la maternidad. Si antes no se actuó adecuadamente como personificación, no se produjo mercancía, no se produjo un objeto portador de valor, uno no le puede dar de comer a los hijos.
no se puede realizar como persona, no se puede afirmar en su condición de persona si antes no se afirmó, aunque sea en una condición, en un grado mínimo, como personificación. ¿Está? Entonces, esta es una expresión poco apropiada, pero la voy a plantear, que es: se puede ser una basura como persona, pero uno no se puede afirmar como persona si antes no se afirmó. Perdón, se puede ser una basura como persona y una excelente personificación, y de esos hay un montón de ejemplos, pero uno no se puede afirmar como persona si antes no se afirmó como personificación. ¿Estamos hasta acá? Yo lo voy a completar entonces el desarrollo con lo siguiente. Vuelvo al momento en que el productor de mercancías se está afirmando en su condición de individuo libre, en la plenitud de su condición de individuo libre. Tiene el control pleno sobre su trabajo individual. Y ese es el momento que tiene que poner su conciencia y voluntad de individuo libre al servicio de producir una potencia social que no es una potencia de su persona, es una potencia del producto de su trabajo. Es ajena a su persona, está separada de la persona. Y en consecuencia, uno puede sintetizar esta situación diciendo que en el momento que el productor de mercancías se afirma en la plenitud de su condición de individuo libre, es el momento en que se afirma en la plenitud de su condición de individuo enajenado en su mercancía. Y que en consecuencia la conciencia libre, que era lo que te inquietaba a vos, es la forma que tiene la conciencia enajenada en la mercancía. Esa es la libertad. Y esta es la única libertad que la humanidad ha conocido hasta acá. Después vuelvo sobre esto. La libertad es la forma que tiene la enajenación en la mercancía. ¿Se sigue esto hasta acá? Completo alguna cosa y retomamos el desarrollo. ¿Por qué digo que la conciencia libre es la forma que tiene la conciencia enajenada en la mercancía y no al revés? ¿Por qué se es un individuo libre? Se es un individuo libre porque se producen mercancías. Si no se produjeran mercancías, uno tendría que estar sujeto a relaciones de dependencia personal para organizar su proceso de metabolismo social. Y en consecuencia, los seres humanos le debemos nuestra libertad al habernos enajenado en las mercancías. Hay que pensar en estos términos. La libertad en el sentido de falta de relaciones de dependencia, ausencia de relaciones de dependencia personal. Fuera de la producción de mercancías, a nadie se le ocurre hablar de libertad humana, así como a nadie se le ocurre hablar de ser humano, porque no existe ese vínculo social. Eso que naturaliza la economía clásica, que naturaliza la economía vulgar, que naturaliza la filosofía, que naturaliza, además aparece naturalizado de manera general, es una relación social histórica. La libertad humana no es un atributo natural del ser humano. La libertad humana, la capacidad para tener el dominio pleno sobre la actividad individual, careciendo de todo dominio sobre el carácter social de esa actividad, es un producto histórico que nace con la producción de mercancías y se desarrolla en el modo de producción capitalista, porque ahí es donde se desarrolla plenamente la producción de mercancías. Yo a veces irónicamente respecto de esto digo, bueno, no es que todas las mañanas le agradezco a mi mercancía el haberme hecho un individuo libre, pero
a veces haría falta hacerlo. ¿Está claro esta situación? Le debemos al hecho de producir mercancías el ser sujetos libres. Cuando uno se plantea la condición de sujeto político, la condición de sujeto político aparece ligado con la condición de individuo libre. Uno puede usar el término de relaciones políticas, después en otro momento nos vamos a detener más en eso, de manera más general, pero cuando se empieza a hablar de relaciones políticas, es relaciones entre individuos libres. Y entonces uno puede decir estrictamente que es un sujeto político porque es un individuo libre. Y es un individuo libre porque es un productor de mercancías. Si nosotros volvemos entonces a la conciencia fetichista, la pregunta que uno tiene delante es ¿cuál es la necesidad de que la conciencia del productor de mercancías no se pueda reconocer en esta determinación que tiene y necesite separar la libertad de la enajenación como si fueran dos cosas completamente opuestas y no como si una fuera la forma que tiene la otra? Es la forma en que existe la enajenación es porque soy un individuo libre. Y cuando me comporto como individuo libre, lo que realizo es mi enajenación. No hacía falta llegar hasta el final, ¿eh? Entonces, perdón, ¿podría entonces decirse que es un individuo libre, pero no libre de las mercancías? O sea, no libre en toda su extensión. No tiene el dominio, tiene el dominio pleno de su trabajo individual. No tenemos, porque ahora después vamos a eso, no tenemos ningún dominio, acá lo estamos tomando en la pureza absoluta, del carácter social de nuestro trabajo. Entonces, es una libertad que al mismo tiempo es efectivamente la negación de la libertad, porque es una carencia de dominio. ¿Cuál es la libertad entonces humana plena? Es una libertad que tiene el dominio pleno sobre el trabajo individual porque tiene el dominio pleno sobre el carácter social del trabajo que realiza. Pero eso es todo lo que podemos decir hasta acá. Y la pregunta que sigue a continuación es, bueno, ¿y cómo se adquiere el dominio pleno? ¿Cómo se desarrolla esa libertad plena? Eso que Marx llama la emancipación humana en textos anteriores, que distingue de la libertad política. Porque dice, la libertad política es la libertad todavía no es anterior a todo este desarrollo, lo plantea en la cuestión judía muy específicamente. Dice, la libertad política todavía mira la cuestión desde el punto de vista de la propiedad privada y a cierta altura del desarrollo dice, no, pero el problema no es la propiedad privada, el problema es el trabajo privado, del cual nace la propiedad privada. Lo que mira ahí es la libertad política, es la libertad que está basada en la propiedad privada, pero es el no tener control sobre el carácter social del trabajo. La forma de la emancipación humana es esto que dice ahí de los individuos libres, una sociedad de individuos que ponen en funcionamiento sus fuerzas productivas individuales como una gran unidad, para lo cual tiene que tener el control sobre el carácter social de su trabajo. La condición para eso es la propiedad común de los medios de producción. Pero dice, para llegar con eso termina la cuestión judía. Acá lo que dice, para llegar a eso, hace falta todo un desarrollo que hace a la materialidad de la vida humana y que hay que ver de dónde sale. Ahora, ¿de dónde puede salir el desarrollo
de una conciencia que es libre porque está enajenada en la mercancía. ¿Puede salir de la conversión de su libertad en una abstracta libertad? No, porque no puede ser abstractamente libre. Entonces solo puede salir del desarrollo de su enajenación. Y esto es todo lo que uno se puede contestar a esta altura. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a la enajenación? ¿Qué pasa con la enajenación en el modo de producción capitalista? Bueno, yo suelo plantear esto en estos términos. Es fácil mirar esto y decir, bueno, esa es la conciencia de los otros individuos, que lo único que les importa es el dinero, pero mi conciencia no es así. Y lo que yo siempre sintetizo esto diciendo, yo les estoy imputando a ustedes que la conciencia de ustedes es esta, que no es la conciencia de los otros que andan por ahí y que uno se cruza en la calle, sino que es la conciencia de uno. Por eso en un momento hice una referencia directa en este sentido. Porque esta es la conciencia nuestra como productores de mercancías. Así como uno se contesta la necesidad de la conciencia fetichista, uno se tiene que contestar sobre la necesidad de una conciencia que sigue estando enajenada en la mercancía, pero que no es fetichista, porque ahora sabe que eso es lo que hace, que produce una cosa en la cual está aportada su relación social y que no puede dejar de producirla, porque esa es la forma en que participa en el proceso de vida social. Y entonces, lo que uno se encuentra acá es que así como está la necesidad de la conciencia fetichista, no puede explicarse por qué hay la necesidad de la producción de una conciencia que, ante todo, avanzó, vamos a ponerlo así, en lo que vos planteabas, un paso en su libertad, porque ahora sabe que está enajenada, sabe que eso no es una condición natural, que las cosas tienen la potestad de dominarlo por naturaleza. Porque, como dirían los economistas neoclásicos, las cosas útiles y escasas tienen el atributo de ser cosas cambiables. Ahora, esa conciencia sabe que está enajenada y avanzó en su libertad porque ahora sabe que está enajenada. Sigue siendo una conciencia enajenada, porque no puede dejar de serlo porque produce mercancías. Estamos con esto y uno tiene que desplegar por qué cuando se preguntaba por su acción política, ahora se encuentra con que en interior de su acción política está con descubrirse como un sujeto libre porque está enajenado y superar el fetichismo de la mercancía. Lo que está claro es que esto no es una conciencia general hoy día, ¿no? La conciencia general hoy día, la conciencia normal, es el fetichismo de la mercancía. Y es la forma normal de la conciencia vulgar y es la forma normal de la conciencia científica hoy día. Por eso la economía neoclásica tiene la presencia que tiene, porque es el fetichismo de la mercancía llevado a la plenitud. Yo creo que lo planteé la vez pasada. Para la economía clásica, el fetichismo de la mercancía está mediado por el trabajo. El trabajo humano, por naturaleza, produce objetos cambiables. En la economía neoclásica hasta desapareció eso. Las cosas útiles y escasas, por naturaleza, tienen el atributo de la cambiabilidad. Entonces, esta es la conciencia normal en el modo de producción capitalista. A lo que nos estamos enfrentando y desarrollando es una conciencia que tiene que tener una necesidad que brota de la propia enajenación, de la cual no podemos dar cuenta a esta altura. No sé si quieren plantear algo.
Sí, dale. Antes que nada, la primera reflexión que viene de lo que estamos viendo medio que te deprime, ¿no? La segunda es que cuando hablamos que una de las características del intercambio de las mercancías es que nos relacionamos de manera interdependiente, me pregunto, o lo que se me ocurre en el momento es si no habrá también como una posible solución, digamos, cuando Marx propone un trabajo más colectivo, digamos, en cierto modo, es que lo veo difícil como sacar esa manera de relacionarse de manera indirecta. Eso es lo que, y me parece que ahí hay una cuestión que tiene peso en esto que venimos hablando. Lo de depresión no es un descubrimiento. Ahora, como todo avance en la libertad, es una afirmación del ser genérico humano y uno no puede mirar al revés y decir, bueno, esto potencia mi condición de sujeto humano. Respecto de la otra forma de relación, esta es la relación social general. La observación que hace Marx es otra forma de relación social requiere un desarrollo de la materialidad del proceso de vida humana que está... La pregunta es si esta forma de relación produce la otra o no. Lo que sí esta forma de relación hace, en primer lugar, es dar, en esto que hablábamos recién, encierra un paso fundamental que es una sociedad de individuos libres, porque estamos enajenados en la mercancía, pero de individuos que tienen el atributo de este individuo libre, que es un atributo que en el modo de producción capitalista está reconocido como si fuera un atributo natural. Ahora después, en todo caso, si quieren, voy algo sobre eso. Y no hay otra forma de relación social, porque esta es la forma general de organizar la vida humana. En el modo de producción capitalista subsisten vínculos de dependencia personal, pero son vínculos de dependencia personal que hacen a aspectos restringidos de la unidad del proceso de vida social y que son formas de la organización del proceso general a través de la producción de mercancías, que no se explican por sí mismos, que se explican porque son parte de la producción de mercancías. Y hay un proceso de fuerte disolución de los vínculos de dependencia personal, lo cual, en esto mismo que vos decías de lo, como era deprimente o angustiante, ¿no? Implica esto. Esa disolución de los vínculos de dependencia personal es una transformación de los seres humanos en individuos universales, donde uno tiene una relación general. Y al mismo tiempo es una pérdida personal porque uno es un individuo portador de vínculos personales. Y entonces se desarrolla bajo una forma contradictoria y angustiante. Después, yo después les voy a proponer, si quieren, que nos enfrentemos a estas formas concretas de la conciencia. ¿Cuáles son las formas concretas en las cuales está aportado esto? Pero vuelvo a insistir en esto, es la primera vez que el ser humano puede reconocerse como ser humano. Y eso es porque se producen mercancías. Yo voy a tomar dos cosas en esto. Una es hasta qué punto la conciencia vulgar sabe que esto es así. Y yo apelo para eso a la frase que dice, el que tiene guita hace lo que quiere. En la conciencia vulgar, la libertad es hacer lo que quiero.
¿no? Es no tener determinaciones, es la ausencia de determinaciones. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer lo que quiero? ¿Es un atributo personal mío? No. Si no tengo la guita, no puedo hacer lo que quiero, no soy un individuo libre. Y en esa expresión está reconocido el carácter enajenado de la conciencia. Es la cosa la que me da a mí el atributo social, no es un atributo social que me corresponda como persona. Esto es... Después uno va a la universidad y le enseñan que no, que es un individuo libre por naturaleza, que no importa la guita y demás. Pero el conocimiento de los que tienen que organizar inmediatamente su vida y lo único que importa es la relación cuantitativa, dice que esto es lo que está en juego. Hay otro aspecto que hace hasta qué punto la libertad aparece como una condición natural. Y los ejemplos de esto hacen a la... uno entra en un ámbito de relaciones jurídicas, ¿sí? Uno no puede renunciar a su condición de individuo libre. Vamos a ponerlo así, está prohibido por la ley renunciar a la condición de individuo libre. La ley lo que dice es, nadie puede renunciar a esta condición. Si alguien hace un contrato renunciando a esta condición, ese contrato se tiene por no escrito, no existe. Yo no puedo hacer un contrato diciendo y desde el día de mañana yo consciente y voluntariamente me convertí en el sirviente de tal persona. Lo que voy a decir es, no, eso no existe, no se puede. Solo se admiten dos renuncias a la condición de individuo libre. Alguna vez alguien me planteó una tercera y yo no me puedo acordar y era válida. Pero básicamente hay dos renuncias a la condición de individuo libre. Una es el matrimonio legal, donde vienen dos individuos recíprocamente libres y dicen que establecen un vínculo de dependencia personal. Y entonces tienen obligaciones personales, si no, uno no tiene esto. Y la otra es la adopción, que es la renuncia de la condición de individuo libre del que es individuo libre, porque en general el adoptado no es un individuo libre, es un individuo que está bajo la potestad de otra persona o de un organismo. Entonces, el que va a adoptar renuncia a su condición de individuo libre respecto de la persona que adopta. En todos los demás casos no se puede renunciar a esta condición. Y esto tiene un reflejo en la Argentina, que tiene una significación específica muy grande, que es por qué la ley de obediencia debida era una aberración desde el punto de vista abstractamente jurídico. La ley de obediencia debida aceptaba que un individuo hubiera renunciado a su condición de individuo libre porque estaba bajo el dominio personal de otro. Y entonces no era responsable porque había sido sometido personalmente por el otro. Y la respuesta legal es, acá nadie puede hacer eso. Si un individuo tortura y mata a otro porque otro le ordenó hacerlo, este individuo, como individuo libre, no podía hacerlo. Sabía que no podía hacerlo porque es un individuo libre. Es responsable de lo que hizo. Y el otro que le ordenó también es responsable de lo que hizo porque como individuo libre sabía que esto no lo podía hacer. Entonces, esto es la extensión, por así decir, de la conciencia general de que uno es un individuo libre por naturaleza. Y para ser un individuo libre hay que poder comprar y vender mercancías. Los menores no son individuos libres, están bajo la potestad
paterna, materna, o como se decía antiguamente, padre, tutor o encargado. ¿Tá? Hay una potestad personal. Cuando un menor adquiere antes de ser mayor de edad la capacidad para comprar y vender, para convertirse en un personificación de mercancías, eso se llama emancipación. Los padres lo emancipan, lo convierten en un individuo libre. ¿Y cuál es el contenido de la emancipación? Que puede comprar y vender. El contrato hecho con un menor, todo esto son las formas, son las apariencias jurídicas, después los contenidos son muy distintos, pero es lo que cultiva la conciencia que hace la apologética del modo de producción capitalista. El contrato ese es como si no existiera. De vuelta, es un contrato que no está escrito. Yo puedo venir con el contrato y decir, no, pero firmó. No está escrito eso, no existe, porque ese individuo no es un individuo libre, luego no puede tener vínculos de individuo libre. Adelante. Quiero adelantarse un poco históricamente, porque esta gente escribe después que Marx, pero vos comentaste las diferencias que había con la economía clásica y la economía neoclásica, que Marx inclusive lo menciona literalmente, esas diferencias. Ahora, una cosa que habías mencionado antes en relación a lo que vos habías preguntado, era la cuestión con si se parte de un concepto o se parte de una cosa. Y en relación a eso yo quería decir que se podría decir respecto a todas las teorías que, por lo brutal de la crítica de Marx sobre el trabajo determinado como un trabajo productor de mercancías, etc. Y eso, el valor determinado como trabajo productor de mercancías, cómo es que las teorías neoliberales que se conocerían hoy, Hayek, la escuela de, ¿cómo se llama? Habsburgo, compañía, ¿cómo? De Austria, ¿cómo? Los austríacos. Sí, y demás variantes presentan la cuestión del valor desde un punto de vista teórico. O sea, ¿qué contrapunto se podría hacer concreto con eso? Dos cosas. Vos lo planteaste, Marx no habla de economía neoclásica, él dice la economía vulgar. Uno se tiene que preguntar si esa es la única forma que tiene la economía vulgar hoy día o no. Por eso digo, hago la separación de la asociación. Yo lo que les iba a proponer a ustedes yo quisiera que discutiéramos mucho más de todo esto, pero me parece que es medio un eje de desarrollo que es central. Después les iba a proponer que miráramos las formas de la conciencia científica en el modo de producción capitalista que siguen o cómo explican este mismo forma de la conciencia, esta misma forma de la subjetividad humana a este nivel general. Por un lado, las formas jurídicas, pero ¿qué es la conciencia vulgar cuando uno se pregunta qué es como sujeto? ¿Qué se contesta la conciencia vulgar respecto de lo que es qué se es como sujeto? ¿Cómo se le presenta a esa conciencia el hecho de que tiene que verse a sí mismo como plenamente independiente y al mismo tiempo tiene que verse a sí misma como plenamente interdependiente? ¿De qué forma se resuelve esto? Luego, mirar los desarrollos científicos tratando de contestar esto, donde esto es siempre y cuando quieran y tenga sentido. La teoría psicoanalítica, que es la que se pregunta respecto de cómo está determinada la conciencia del individuo, cómo opera, y después mirar las distintas formas
de la teoría económica, que incluyen la economía neoclásica, de la cual uno no tiene mucho para decir porque se acaba muy rápido, pero después lo que se llama la economía política crítica y en particular la economía política marxista. Pero eso depende que ustedes tengan ganas o no de detenernos en esas cuestiones. Y ahí va a aparecer lo que vos planteás como inquietud. Así que si están de acuerdo lo hacemos, pero en todo caso la vez que viene lo planteamos. Yo no sé, no hay... yo entonces voy a cerrar la cosa con esto. Ya uno de los aspectos de lo que uno puede decir, bueno, qué es lo que estaba mirando, está en esto que vos planteabas de, bueno, pero esto es una libertad y bueno, veamos a dónde nos lleva el desarrollo de la enajenación. La otra cosa es qué es el objeto de lo que estamos delante, del texto que tenemos delante. ¿De qué trata? Pero no sé si va a haber tiempo pleno para desarrollar esto. Por ahí sería bueno como punto de partida de lo otro. ¿De qué es este texto? ¿De qué contenido le corresponde? Yo casi lo dejaría para la próxima, como no vos querés que lo... Bueno, entonces tratamos de meterlo rápido. El libro se llama El Capital, crítica de la economía política. Y entonces hay lecturas del Capital que dicen, esto es un libro de economía política. Y lo primero que uno le aparece para pensar es cómo un libro que tiene como subtítulo Crítica de la economía política podría ser un libro de economía política. Pero hay una síntesis dentro del marxismo de esta discusión. Yo los voy a nombrar a los autores porque expresan esto. Hay planteos dentro del marxismo que dicen, bueno, lo voy a poner así. Althusser, como expresión de esto, dice, Marx en las obras anteriores se ocupaba de la enajenación, de la conciencia, y eso es todo no científico. El Marx científico está en el Capital. Después le parece que ni siquiera, y dice, es un libro de economía, el Capital es un libro de economía política, y en realidad todavía quedan resabios en la primera sección de estas cosas, de la enajenación y demás, en un prólogo a la edición moderna francesa del Capital, escribe que recomienda enfáticamente no leer la primera sección cuando uno lee por primera vez el Capital, porque si lee la primera sección, que es capítulo 1, 2 y 3, no va a entender nada. Y peor aún, si cree que entendió, peor. Y entonces lo que plantea había un Marx premarxista y un Marx marxista que se ocupa de la economía política. El Capital es un libro de economía política, liberado de los problemas de la conciencia y de la cosa. Y frente a ese planteo, contemporáneamente, se enfrenta con Sartre, que dice, Marx se ocupaba de la conciencia hasta que por la mala influencia de Engels se puso a ocupar, hablaba de la enajenación, hablaba de la emancipación humana y por la mala influencia de Engels se puso a escribir de economía. Cuando uno vuelve a mirar lo que leyó, lo que fue desarrollando en el capítulo primero, dice, arranca con la mercancía. Parece
cuestión de economía, porque la mercancía se trata en la economía política. Cuando uno terminó de leer el capítulo 1 del Capital, está hablando de la conciencia del productor de mercancías, ¿sí? Esta conciencia fetichista, esta conciencia que está libre porque está enajenada en la mercancía. Y cuando nosotros arrancamos dijimos, la conciencia es la forma que cada uno porta en su persona la capacidad para regir su acción, vamos a tomarlo desde la producción, su trabajo individual como órgano del trabajo social. ¿Y dónde está la capacidad para decirme a mí cómo tengo que actuar como órgano individual del proceso de trabajo social? No está en mi persona. Mi mercancía es la que dice si yo actué bien o actué mal como ese órgano. Y entonces uno puede decir, cuando uno mira la mercancía, lo que está viendo es la forma que tiene su conciencia enajenada. Ahí está su capacidad para resolver si actuó correcta o incorrectamente como sujeto social. Y entonces, cuando arranca la primera vez, cuando aparece la riqueza en las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, aparece como una inmensa acumulación de mercancías, en realidad de lo que estaba hablando es de la conciencia. Solo se pudo reconocer que estaba hablando de la conciencia cuando se hizo todo el desarrollo de la determinación de la especificidad de la mercancía, y entonces uno se dio cuenta de que ahí estaba su capacidad para regir su trabajo social. Entonces, de lo que trata esto es de la conciencia, hasta acá de los productores de mercancías. Desde el primer párrafo se está hablando de la conciencia del productor de mercancías. Hasta acá uno puede decir, es una conciencia que es libre, por eso se plantea actuar como un sujeto político y descubre que está enajenada y con eso da un paso en el desarrollo de su libertad. De eso trata el capítulo 1 y adelantando lo que no debo adelantar, trata todo el libro. Es la conciencia de ese sujeto que va avanzando en su libertad porque va conociéndose en su enajenación. Y entonces convierte su enajenación en algo que puede dominar. Está dominado por su enajenación, la hace dirigirse en el sentido que se plantea como sujeto histórico. Me salió medio... Yo a veces cambio de caballo en el medio del río y ya se sabe que eso no hay que hacer, pero bueno, sale más enredado. Entonces, esto es lo que uno tiene con lo que está trabajando. Entonces, si ustedes están de acuerdo, hay varias cosas más. A mí me gustaría que discutiéramos mucho de esto, respecto de la libertad. Va a haber otra observación que hace Marx en el borrador respecto de la igualdad. Va a decir, la igualdad se convierte, sobre la base del cambio de mercancías, la igualdad se convierte en un prejuicio popular, porque no hay dos individuos que sean iguales, y sin embargo, los productores de mercancías, porque nos relacionamos a través del cambio de equivalentes, lo primero que pensamos es que somos individuos iguales. Y nos podemos ver como individuos. Cuando nos podemos ver como individuos iguales es que nos podemos ver como seres humanos. Y lo que tenemos delante es esto. ¿Estamos así? Entonces me gustaría que arrancáramos con mucha discusión sobre todas las cosas que aparecen aquí, sobre la libertad, sobre la determinación, y después empezamos a mirar estas formas concretas de nuestra conciencia y cómo son reconocidas en nuestro proceso de vida social.